Tradición de la verdadera patrona de Sevilla. Muchas personas creen que la patrona de Sevilla es la Virgen de la Iniesta, mientras que otras piensan que es la Virgen de los Reyes. He aquí una posible aclaración. Para ello vamos a sacar a la luz los datos que hay en dos trabajos históricos, procedentes de la iglesia parroquial de San Vicente, en que constan pormenor y con curiosos pormenores, los orígenes de la comunidad cristiana de Sevilla. Por los años 40, salió de Roma el apóstol Santiago, quien ya había recorrido la Palestina, Tiro, Sidón, la Grecia y la Italia, predicando el Evangelio, y creando los primeros grupos de fieles a la nueva religión, muchos de ellos judíos que aceptaron pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, y otros paganos que abandonaron la religión de los dioses grecolatinos Júpiter, Venus, Marte, Minerva, Saturno, etc., para adorar a Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde Roma, decidió Santiago dirigirse a España, y siendo en España la más importante y rica región de la Bética, embarcó para Sevilla, a donde llegó e inició su evangelización. Y habiendo reunido un pequeño grupo de prosélitos, a los que bautizó, nombró jefe y obispo de estos a un hombre honesto, misericordioso y temeroso de Dios, a quien por su piedad bautizó imponiéndole el nombre de Pío. Este Pío era de oficio escultor, y había nacido en Masia, un puertecillo de pescadores en la orilla del río, entre los pueblos hoy llamados Puebla del Río y Coria del Río. Este hombre era un buen artista, y se ganaba bien la vida haciendo esculturas para el adorno de los suntuosos edificios que por aquel entonces se construían en Hispalis o Sevilla y en su vecina Itálica. Seguramente si se estudian las firmas o marcas de las esculturas que hay en los museos de Itálica y Sevilla, o las que vayan encontrándose, podrán hallarse en alguna de ellas la firma de Pío, escultor y primer obispo de Sevilla. Desde nuestra ciudad, marchó el apóstol Santiago a evangelizar Granada, Córdoba y otras ciudades de la Bética, y habiendo vuelto a Sevilla, comunicó a Pío, que iba a emprenderse viaje a la región tarraconense, y se le rogó que le acompañase. Así pues, se pusieron en camino Santiago y Pío, dirigiéndose desde Sevilla por las calzadas romanas, hacia el norte. Y habiendo llegado a Zaragoza, ante las dificultades que encontraban para convertir a aquellos paganos, el apóstol Santiago se desalentó, y sentado a la orilla del Ebro, junto con su compañero Pío, lloraron ambos amargamente. Es entonces, cuando la Virgen María, que todavía no había muerto, se les apareció a los dos, en cuerpo y alma, puesta de pie sobre una columna de piedra que había en aquel lugar. No fue, pues, una aparición de la Virgen a Santiago apóstol, sino a Santiago apóstol y a Pío, obispo de Sevilla, conjuntamente. Tras aquella visión, que les consoló y animó mucho, Santiago, tranquilizado ya respecto al buen éxito que le esperaba a su predicación, no consideró ya necesaria la compañía de Pío, y mandó a éste que volviera a Sevilla, y le encargó vehementemente que, pues era escultor, labrase una estatua o imagen representando a la Virgen María puesta de pie sobre un pilar, tal como la habían visto ambos, y que la colocase sobre el altar de su iglesia o casa de reuniones de los cristianos en Sevilla. Teniéndola como patrona, pues con la protección de la señora se mantendría la comunidad cristiana, y llegaría a cristianizarse toda la ciudad. Obedeció Pío el mandato de Santiago y habiendo regresado a Sevilla, marchó a su taller junto al río, y allí valiéndose del barro modeló una imagen de la Virgen puesta de pie sobre la columna o pilar. Esta imagen, de barro cocido, fue llevada a la casa donde se reunían secretamente los cristianos, o sea, la primera iglesia de Sevilla, que estaba situada a espaldas del circo de la ciudad. Dado que hoy, por las excavaciones que se hicieron para construir la avenida de la Cruz Roja, sabemos que los cimientos del circo llegan desde el Hospital de la Cruz Roja hasta la calle Fray Isidoro de Sevilla, puede casi asegurarse que la dicha primera iglesia cristiana estuvo en la calle Fray Isidoro de Sevilla, o en la plaza que hay entre el grupo escolar Queipo de Llano, vulgarmente llamado el Colegio de los Moros. Transcurridos algo más de 200 años, el cristianismo fue autorizado, y entonces se construyó la basílica, hoy parroquia de San Vicente, a la que fue trasladada la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de Sevilla. Allí permaneció durante el resto del dominio romano, y durante la época de los visigodos, hasta que el año 711 al producirse la invasión musulmana, desaparece, ignorándose si dicha imagen de la patrona de Sevilla fue destruida por los árabes, o si algún clérigo la sacó anticipadamente de Sevilla, para ponerla a salvo y se encuentra en algún lugar del norte de España. Pasada la ocupación árabe, y reconquistada Sevilla por el rey San Fernando, se consagró como catedral la mezquita mayor, o aljama, en la cual el obispo don Remondo entronizó una imagen de Nuestra Señora con el nombre de Santa María de la Sede.
a la que hizo patrona de la sede episcopal. Siglos más tarde, fueron designadas como copatronas de Sevilla, sin perjuicio del patronazgo mariano, las dos mártires sevillanas Justa y Rufina. En el siglo XVII, habiéndose encontrado en el reino de Aragón una imagen escondida en una cueva, y que estaba acompañada de un papel escrito que decía, «Soy de Sevilla», de un templo que hay junto a la puerta de Córdoba, su hallador, el caballero aragonés Mosén Tous, la trajo a nuestra ciudad, suponiéndose que había estado oculta desde la invasión árabe. Y dado que la iglesia más próxima a la puerta de Córdoba era la parroquia de San Julián, allí quedó depositada, dándosele el nombre de Nuestra Señora de la Iniesta, porque Iniesta en aragonés es el nombre de la retama. Y la imagen había sido encontrada en un hoyo o cueva al pie de una retama. El Ayuntamiento de Sevilla, queriendo honrar a esta antiquísima imagen, la designó por patrona suya, así que la Virgen de la Iniesta no es patrona de la ciudad, sino patrona de la corporación municipal. Finalmente, ya a mediados del siglo XX, el cardenal don Pedro Segura y Sáenz, que tenía especial devoción por la advocación de la Virgen de los Reyes, cuya imagen fue traída a Sevilla en tiempos del rey San Fernando, y que siempre ha ocupado el altar de la Capilla Real, decidió designar a la Virgen de los Reyes como patrona de la archidiócesis hispalense, es decir, patrona de la archidiócesis, no de la ciudad. En resumen, la patrona de la ciudad de Sevilla es la Virgen del Pilar, puesta por el primer obispo, que después fue santo, San Pío. Copatronas junto con la antedicha Virgen, son las dos santas mártires sevillanas, Justa y Rufina. Patrona de la sede episcopal es Nuestra Señora de la Sede, puesta en la catedral por don Remondo en 1248. Patrona de la corporación municipal lo es la Virgen de la Iniesta, que se venera en la parroquia de San Julián. Y finalmente, patrona de la archidiócesis hispalense es Nuestra Señora de los Reyes.